Salvador Jesucristo. Amados hermanos, que Dios les bendiga a esta hora. Les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor José Manuel, acá desde el ex Cineplaza frente a la Plaza Cagancha, donde está nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor, en la ciudad de Montevideo, país del Uruguay. Qué alegría poder dirigirme a todos ustedes a través de estos medios y orar juntos a nuestro Dios. Orar también a favor de vuestras peticiones. Ustedes saben, amados, que son tiempos donde necesitamos orar los unos por los otros. Tiempos donde hay diversidad de pruebas, luchas. Pero la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Interesante ese texto donde la Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho. ¿Y sabe por qué? Porque al tener relación con Dios, gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos sido declarados inocentes delante del Padre. Por ende, tenemos acceso al trono de su gracia. Y por eso Dios escucha nuestras oraciones. Y estoy en esta transmisión para orar por su familia, por su salud, orar a favor de quizás algún problema económico, algún problema familiar. La Biblia dice, sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él. Y esto es lo que vamos a hacer en un momento. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que le bendiga. Tanto, quizás hay alguien que me escucha a través de la radio, a través de las redes sociales. Bendito sea el Señor. Donde quiera que esté, el poder de Dios te va a tocar, el poder de Dios te va a bendecir. Estamos después de una gira por el país de República Dominicana. Estuvimos unos días allí predicando la palabra de Dios, un pueblo precioso de una fe maravillosa. Ya estamos aquí una vez más en Uruguay y este día viernes estaremos a partir de las 20 horas en la noche del mover del Espíritu Santo. Y quiero hacer un llamado al pueblo de Dios porque este viernes una vez más el Espíritu de Dios se moverá con poder, se moverá de una manera muy, pero muy especial. Esto es para todos los que viven aquí en Uruguay. Y usted que está en otro país, les saludo. Sí, hermanos del Perú, Colombia, Venezuela, mis hermanos allá en Argentina, gloria al Señor, en Paraguay. Que Dios les bendiga. Donde quiera que nos saluden a esta hora, qué bueno poder compartirles un momento la palabra de Dios y orar a favor de todos ustedes. Quiero leer una porción de la palabra. Después de la porción de la palabra, quiero que escuchemos una hermosa alabanza. Bendito sea el Señor. Después le daré un pensamiento, una perla preciosa de la palabra de Dios que tiene por tema la mejor manera de honrar a Dios, los beneficios de honrar a Dios. Y después vamos a hacer una oración especial por todos los que están en sintonía a esta hora. Libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1. En el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Le levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Hemos leído Daniel capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a escuchar una hermosa canción y ya vengo. Muy bien, amados, hace un momento leímos el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 al 6. El mes de julio hemos sentido por el Espíritu Santo que estaremos bajo un tema: la honra. Todo el mes de julio. Estamos ya culminando el mes de junio, que ha sido una bendición muy grande. Pero ahora ya estamos entrando prácticamente al mes séptimo del año 2023. Y vamos a caminar por fe bajo este tema, la honra a Dios. ¿Qué es honra? Honra es rendir respeto, reverencia a alguien. Es darle el valor, el lugar que merece la persona. En nuestro contexto ahora es honrar a Dios, es temer a su nombre, reverenciarlo. Hay muchas maneras de honrar a Dios. Por ejemplo, la Biblia habla de honra a Jehová con tus bienes. Cuando ofrendamos, cuando damos de lo que Él mismo nos da, eso es una manera de honrar al Señor. Pero déjeme decirle, la mejor manera, aunque todas son importantes, la mejor manera de honrar a Dios. ¿Y por qué es importante honrar a Dios? A ver, la honra tiene una particularidad, tiene una similitud a la adoración. Honra es igual a adoración, prácticamente. ¿Por qué? Porque la honra yo la doy a Dios no por lo que Él me da, no por lo que Él me ofrece, sino por lo que Él es. La adoración es igual. Yo adoro al Señor no por sus beneficios, no por sus bendiciones, sino por lo que Él es. Entonces, fíjense, aunque tienen significados diferentes, adoración y honra, tienen ciertos términos muy similares, muy iguales, donde podemos analizarlos y recibir los beneficios de estas bendiciones, adoración y honra. Y antes de decirle cuál es la mejor manera de honrar a Dios, ¿por qué debemos honrar a Dios? Son unas bendiciones tan preciosas cuando aprendemos a honrar a Dios. Si ustedes miran la Biblia, Dios honra a los que le honran. Dios es fiel en honrar a aquellos que lo honran. Ser honrado por Dios es una bendición. Ser honrado por Dios significa que Dios nos va a poner por cabeza y no por cola. Ser honrado por Dios significa el respaldo de Dios continuo en mi vida. Yo entiendo que ser honrado por Dios significa la presencia de Dios continua en nuestra vida. Yo entiendo que ser honrado por Dios significa estar lleno del Espíritu Santo continuamente. Eso es sentirme honrado por el Señor. Yo creo que esa es la mejor manera de entender
cómo Dios me puede honrar. Yo creo que no hay mejor manera de ser honrado por Dios que ser lleno de la plenitud de su presencia. Porque puede que Él me dé algo material. Hay bendiciones que pueden venir materiales, financieras. Y sí, esa es una manera de que Dios nos honra, nos bendice económicamente. O nos puede sanar de alguna enfermedad. Eso es una manera de Dios honrar nuestra fe. Pero yo creo que una de las mejores maneras en que Dios nos honra es su presencia, su plenitud, su Espíritu Santo en nosotros, la llenura del Espíritu en nosotros. Esa es una de las mejores maneras de sentirnos honrados por el Señor. Pero hay personas que quieren ser honrados por Dios, quieren sentir la plenitud de su presencia. Aunque hay personas que dicen, no, a mí no me importa la presencia, yo quiero dinero, yo quiero salud. El problema es que quizás aún no has comprendido el valor de su presencia o nunca usted ha experimentado la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es tan maravillosa que cuando tú la experimentas, simplemente no hay palabras para describirla. Lo demás pasa a un segundo plano. Cuando experimentas la presencia de Dios, podemos decir como el salmista David, tu presencia es mejor que el oro y la plata. La presencia de Dios es más valiosa que cualquier otra cosa. Yo creo que esa es la mejor manera en que Dios nos puede honrar. Ahora, ¿cómo buscar esa honra? Debo honrar al Señor, porque Dios honra a los que le honran. Ojo que hay bendiciones condicionales. Hay bendiciones condicionales. Yo debo honrar a mi Señor para ser honrado por Él. Una de las maneras de honrar al Señor, al Padre, es adorar al Hijo. Cuando adoramos al Señor Jesucristo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, entonces eso va a traer honra a nosotros. O sea, no pretendas querer honrar a Dios sin tener una relación con su Hijo, con el Señor Jesucristo. Hay personas que diezman en las iglesias, ofrendan, cantan, pero no tienen ninguna relación con el Señor Jesús. Todavía no le han dado su corazón al Señor Jesucristo. De tal manera que viven una vida ajena a la palabra de Dios y quieren y anhelan ser honrados. Entonces, primero lo primero, debo tener a Cristo Jesús en mi corazón, debo tener una relación con el Señor en mi vida, para que de esta manera comience el cielo a honrarme, comience el Padre a honrarme en mi salud, en mis finanzas, con su presencia. Eso creo que es el requisito principal para recibir la honra de parte de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirme de mis pecados, abrir mi corazón y decirle, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Leer las Escrituras. Todo esto va a generar, todo esto va a traer honra de Dios para mi vida. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario, amados? ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que esto lo podemos hacer con la ayuda plena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la convicción de pecado. El Espíritu Santo nos revela a Cristo a través de las Escrituras. Es precioso. No es que Dios te obligue a creer en su Hijo Jesucristo por obligación, no. El mismo Padre hace que su Espíritu Santo venga a nosotros y produzca en nosotros ese querer como el hacer.
de honrar al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo le iba a glorificar, que el Espíritu Santo nos revelaría todo acerca de Él. Qué bueno es tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos revela a Cristo, Él nos conduce a Cristo, Él nos trae convicción de pecado, Él, gloria al Señor, nos hace sentir que necesitamos ser perdonados. Hay personas que hoy en día no sienten arrepentimiento. Dicen, bueno, a la final no soy tan malo como los demás. Hay personas que no sienten que tienen que arrepentirse. Pero cuando tienes ese encuentro con el Espíritu Santo te trae convicción, te revela la pudredumbre, la oscuridad que hay en tu corazón. Y por ende nos lleva a Cristo Jesús, que es el único Salvador, aquel que nos puede perdonar, aquel que nos puede limpiar con esa sangre que Él derramó hace muchos años en la cruz del Calvario. Qué bueno es eso. Entonces necesitamos recibir la honra de parte de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo yo recibo la honra de parte del Padre? Cuando creo en el Hijo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela a Cristo, acepto a Cristo como mi Señor. Gracias a aceptar a Cristo, a creer en Cristo Jesús, en ese momento el amor del Padre viene sobre mí. Las bendiciones del Padre vienen sobre mí. Gracias a que Cristo Jesús me reconcilió con el Padre. Gracias a que Cristo Jesús pagó el precio por mis pecados, ya no estoy bajo la ira de Dios, sino estoy bajo la gracia. ¡Qué bendición! Y esa gracia hace que yo sea honrado por mi Padre. No intentes esperar que Dios te honre por tus obras, porque hay gente que quiere hacer obras, y no digo que eso sea malo, pero las obras no salvan a nadie, son importantes, pero no salvan. La mejor manera de recibir la honra de parte de Dios es recibiendo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ahora, escuchen aquí. El tema de hoy es cómo también o de qué manera puedo honrar al Padre. Número uno, recibiendo a Jesucristo como mi Salvador, recibiendo al Señor. Número dos, cuando recibo a Cristo, recibo la salvación. Atención a esto, cristianos. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación. La gracia de Dios nos da la salvación. Pero de ahí en adelante hay un proceso de perfección. Un proceso donde estamos siendo perfeccionados. El Espíritu Santo está colocando en nosotros cada día el carácter de Cristo. Es un proceso, amados. Es un proceso. Ahora, yo no me perfecciono para salvarme. No, yo estoy perfeccionándome por el Espíritu Santo porque ya soy salvo. Dios no perfecciona a los que no son salvos. Dios perfecciona a los que ya han sido salvos, los que hemos creído en Él gracias a la intervención de su Espíritu Santo. Pero nosotros debemos entrar en el camino de la obediencia. Preste atención. Tenemos que caminar a diario en el camino de la obediencia. Por eso les leí Daniel capítulo 3, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia mandó a hacer una estatua de oro. Y acuérdese que el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Los hebreos estaban allí cautivos. Y dice la palabra que el rey dijo, cuando suenen los instrumentos de música, todos se van a arrodillar y van a adorar la estatua que he hecho de oro. Quien no se arrodille será lanzado al horno de fuego. Y ustedes conocen la historia. Dice la palabra que fue un edicto diabólico,
Porque Satanás siempre va a buscar desafiar nuestra fe. El diablo siempre va a querer desafiar nuestra fe. En el trabajo, en la casa, en la calle. Los cristianos tenemos que estar pendientes porque Satanás siempre va a querer desafiar nuestra fe. Cuando digo desafiar nuestra fe es que va a querer que usted claudique, que usted ceda ante las tentaciones, que cedamos ante lo que Él ofrece con tal de negar nuestra fe, con tal de olvidarnos de los principios de la palabra de Dios. El enemigo siempre va a querer opacar nuestra fe, hundir nuestra fe. Y esto fue lo que hizo con el pueblo, la mayoría del pueblo que estaba allí, de los hebreos. Se arrodillaron cuando sonaron los instrumentos. Muchos se arrodillaron a adorar la estatua de oro, por miedo al horno de fuego, por miedo a la muerte. Nosotros los cristianos debemos tener algo en cuenta, que al aceptar a Cristo Jesús, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Esto qué significa? Tenemos que saber que ya el que dirán o lo que nos pueda afectar no tiene que ser tan relevante, porque ahora vivimos, y lo que vivimos en la carne, ahora lo vivimos en Cristo Jesús. No importa lo que digan, no importa lo que perdamos, no importa la crítica, tenemos que aprender que nosotros ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros, o de lo contrario, vamos a estar cada día negando nuestra fe. Satanás va a querer destruir nuestros principios cristianos. ¿Cuántos creyentes son creyentes solo en la iglesia? En la iglesia cualquiera es cristiano. Pero ¿quién eres cuando estás fuera del templo? ¿Quién eres cuando estás en el trabajo? Cuando estás en la universidad? Sobre todo hoy en día con tantas ideologías. ¿Cuánta gente se reúne en los pasillos de los colegios, de las universidades, para burlarse de la creencia de Dios, por ejemplo? ¿Cuántas comunidades se burlan del Evangelio? Simplemente porque nosotros no creemos en sus ideologías. Entonces muchos creyentes hoy en día están siendo tentados a quedarse callados y no proclamar su fe por miedo a ser refutados o burlados. Yo ya he visto varios casos de cristianos que están rezagados en los rincones de las universidades, de los colegios, inclusive en el núcleo familiar, cuando la familia comienza a burlarse de las cosas de Dios, que Dios no existe, que la Biblia es una mentira. ¿Cuántos cristianos deciden callarse en la boca porque tienen miedo a ser burlados o no ser aceptados? Y esto es una técnica satánica. ¿Para qué? Para opacar nuestra fe. Inclusive, ¿cuántos cristianos han entrado en el valle de incertidumbre? Hasta les han hecho dudar de su fe. Esto fue lo que pasó en los tiempos de 3 jóvenes que estaban allí en Babilonia, hebreos: Sadrac, Mesac y Abednego. Esto está acá en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor dice: adoren la estatua, y quien no la adore será lanzado al horno de fuego. Este desafío lo tenemos todos los días los cristianos, que si no hacemos lo que el mundo dice, vamos a recibir burla, vamos a recibir crítica. Inclusive he visto cristianos que han sido echados del trabajo. Los tiran del trabajo. ¿Por qué? Porque no comparten, no se familiarizan con las costumbres del mundo. Pero quiero resaltar una cosa aquí, solo una cosa. Si ustedes leen detenidamente, la Biblia dice que Sadrac, Mesac y Abednego, estos jóvenes hebreos, cuando todo el mundo se tiró al piso para adorar la estatua de oro,
ellos se mantuvieron de pie. Y decidieron, en ese momento, decidieron morir. Porque ¿cuál era la pena? El horno de fuego. Decidieron morir. No importa, morimos, pero no vamos a vender nuestros principios. ¿Sabe cómo se llama esto, amados? Honra. ¿Qué fue lo que ellos hicieron ahí? Honraron al Dios de sus padres. Honra. Le dieron el respeto a Dios más que al rey Nabucodonosor. Colocaron por encima su fe, su respeto al Dios vivo, que la orden del rey de turno del imperio babilónico, Nabucodonosor. ¡Wow! Yo creo que una de las mayores expresiones de honra en la Biblia es aquí. Estos tres muchachos, que eran sabios, no eran cualquiera, trabajaban en el palacio del rey de Babilonia. Estos tres no eran cualquiera, pero ese día ellos decidieron honrar su fe por encima de la orden de un gran rey del imperio predominante del momento, babilónico. Tanto que el rey se sorprende y les da una oportunidad y les dice, a ver, vuelva y suenen los instrumentos, yo quiero verlo con mis ojos, a ver si estos realmente no me van a obedecer. Y la respuesta de ellos está en el versículo 18 de Daniel 3. Dice, versículo 17, 16, 17 y 18. Rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, me gusta esta parte. Y si no, ellos tenían fe que Dios los podía librar, pero también tenía fe para morir. Porque la fe no solamente es para recibir lo que yo quiero, sino para aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué mejor manera de honrar a Dios que es aceptando su voluntad? Hay gente que no honra a Dios porque a veces no acepta la voluntad. Creen que Dios se tiene que sincronizar con sus asuntos, con sus anhelos. No, usted, amado hermano, debe girar alrededor de la voluntad de Dios, no Dios alrededor de tu voluntad. Esto es importante. La mejor manera de honrar a Dios es obedecer a Dios por encima de mis anhelos. Es poner mi voluntad bajo su voluntad. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, y si no, oh rey, sepa que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando estos hombres dijeron esto, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Hermano, quedó endemoniado. El rey Nabucodonosor quedó endemoniado, se puso furioso porque estos tres hombres estaban honrando al Dios vivo y a él lo estaban ignorando. Esto es lo que pasa cuando honramos más a Dios que las cosas de este mundo. Amigos tuyos te van a abandonar, hermano. Familiares tuyos te van a dejar de hablar por causa de tu fe. El diablo se va a rebotar. Personas significativas para ti te van a insultar, te van a dar la espalda por causa de tu fe. Dios está buscando gente que le honre en estos últimos días. Estamos siendo atacados, el evangelio está siendo atacado últimamente por tantas cosas, modas, repito, ideologías, costumbres. Parece que quieren sepultar la palabra de Dios. En estos días estaba hablando con un hermano que está estudiando y en la clase de filosofía, si no me equivoco, le dijeron, traigan un libro y hagan
un recuento de manera oral del libro que ustedes traigan. Lean un libro y hagan un recuento, un ejemplar, un resumen de lo que leyeron. Cuando él dijo que el libro que iba a leer era la Biblia, ¿sabe qué le dijeron? Que no, que ese libro no lo aceptaban, que ese libro no era muy relevante para lo que estaban solicitando. Mira cómo Satanás odia la palabra de Dios. Mira cómo la Biblia la están sacando de los colegios, de las universidades. Y Satanás está trabajando duro para opacar la fe de los cristianos. Y este hermano le tocó con sabiduría usar otro libro. Pero escuche lo que pasó. Él se leyó otro libro, pero cuando le tocó exponer, cuando le tocó pasar al frente, en un momento en que resumía el libro que pudo leer, metió el Evangelio. Y llegó a un punto donde nombró al Señor Jesucristo. Y él mismo me cuenta que cuando nombró al Señor Jesucristo y comenzó a hablar de la bendición de creer en Jesucristo, de poner nuestros problemas en Él, descargar nuestras luchas en Él, cuando él se dio cuenta, varios alumnos estaban llorando y la profesora estaba llorando. Vino un convencimiento del Espíritu Santo en el salón. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso cuando no importa si pasamos los linderos de esta sociedad corrupta y comenzamos a proclamar nuestra fe por encima de cualquier amenaza? Porque él dijo que podría quizás que le calificaran mal por nombrar a Cristo Jesús en plena clase, pero él decidió hablar de Cristo. Y cuando él miró hacia el lado, la profesora estaba llorando. Varios alumnos estaban llorando, reconociendo la veracidad de Cristo Jesús. Dios está buscando gente que le honre, gente que no tenga vergüenza, que no tenga pena de proclamar el Evangelio. No solamente aquí en el templo, no, en la calle, en el bus, en el taxi, en el trabajo. De una u otra manera debemos levantar el nombre de nuestro Señor, porque esa es la mejor manera de honrar a nuestro Padre, obedeciendo su voluntad. Y Él dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos que proclamar el Evangelio con nuestra actitud, con nuestras costumbres, no solamente con palabras, nuestra manera de ser. Todo esto habla de quiénes somos y en quién hemos creído. Para mí esta historia de Daniel capítulo 3 nos trae una enseñanza gloriosa. 3 muchachos que decidieron morir, pero ustedes saben cómo termina la historia. El rey Nabucodonosor los manda al horno de fuego y mandó a calentar el horno 7 veces más, tanto que quienes van y los meten son consumidos por el fuego, porque estaba tan caliente. Y allá lanzaron a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Pero qué pasó? Ni un cabello se les quemó. Allí estaba el Señor respaldándolos y no se quemaron, no se consumieron. Tanto que el rey miró hacia el fondo del horno y dijo, ¿acaso no echamos 3? Veo un cuarto, pero este cuarto hombre es superior, es como un hijo de los dioses. Este cuarto hombre es diferente. ¿Quién era ese cuarto hombre que caminaba con ellos dentro del horno? Nuestro Señor. Ahí estaba, guardándolos del horno de fuego, guardándolos de la llama, librándolos de la muerte. Ahora, Sadrach, Mesach y Abednego no sabían que el Señor los iba a guardar de la muerte. Ellos estaban dispuestos a morir. Ellos habían honrado al Señor con esa decisión. Aleluya. Y el Señor los honró, porque Dios honra los que le honran.
Déjeme decirles algo porque ya voy a orar. Hermano que me está escuchando o que me ve, honra al Señor para que usted pueda recibir la honra de parte de Él. Honra a Dios con tus bienes. Honra al Señor creyendo en su Hijo Jesucristo. Honra al Dios vivo con tu obediencia. Busca la manera de honrar a Dios en cada parte de tu vida. No solamente cuando vengas a la iglesia, al culto. No, debemos honrar a Dios en los negocios. Ustedes cristianos que tienen negocios, empresas, tú honras a Dios por tu claridad en los negocios, que usted no hace trampa. Eso es una manera de honrar a Dios. La gente ve tu manera de hacer las cosas con claridad. Honra a Dios en cada parte de tu vida, dentro de tu casa. Honra a Dios con lo que te pones en las prendas de vestir. Eso es una manera de honrar al Señor, no siendo un objeto sensual. No, vestir con pudor y modestia. Honra al Señor con tus relaciones sociales. Ahora, no se trata de discriminar, pero usted, hermano, tiene que saber seleccionar con quién camina, quiénes son tus amistades, con quién te relacionas. Eso es una manera de honrar al Señor. No olvide que la Biblia dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Podemos tener relaciones con personas que no tienen a Dios, sí, pero que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, que tú les puedas proclamar el Evangelio y no hacer lo que ellos hacen. Estoy hablando en términos de pecado, no tratar de hacer las cosas malas que ellos hacen, sino tratar que ellos te imiten por tu conducta, por tu fe en Cristo Jesús. Yo tengo esta palabra en este momento para todos los hermanos que a esta hora me ven o me escuchan. El mes de julio es un mes que ha sido proclamado como el mes de la honra aquí en la iglesia Dios es Amor en Uruguay. Y vamos a cuidar cada detalle de nuestra vida, cada palabra que sale de nuestra boca. Sí, cada pensamiento, cada acción. Honre a mi Señor. La mejor manera de honrar a Dios es obedecer su palabra. Esa es la mejor manera. Puede que usted ofrende, puede que usted diezme, pero la mejor manera que usted puede honrar a Dios es obedecer su palabra. Es aceptar a Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo, en tu corazón. De ahí para adelante lo que hagas será fructífero. Ayude al pobre. Apoya la obra de Dios. Honra al Señor con tu manera de ser, con tus palabras, con tus acciones. Porque Dios cumple su palabra. Mire, Dios es experto en honrar los que le honran. Pero algo sí le voy a decir y termino porque voy a orar. Mire, no hay un lugar intermedio. O sea, no hay como decir, bueno, no voy a honrar a Dios, pero tampoco lo voy a deshonrar. No. No existe un lugar intermedio. Cuando tú no honras a Dios, inmediatamente lo estás deshonrando. Cuando tú no honras a Dios, automáticamente lo deshonras. O sea, no hay un neutro. Y la pregunta hoy es, ¿estoy honrando al Señor o estoy siendo una deshonra para Él? Si ustedes leen la palabra, Elí, el sacerdote Elí, recibió una dura palabra porque el sacerdote Elí deshonró al Padre, a Dios, porque no fue capaz de intervenir cuando sus hijos hacían lo que querían en el tabernáculo. Los hijos de Elí se robaban las ofrendas. Los hijos de Elí fornicaban con las mujeres del templo. Había un desorden en los actos ceremoniales
los hijos de Elí agarraban, tomaban lo que no les pertenecía. Y Elí lo sabía, el sacerdote Elí lo sabía, pero no intervino. No hizo respetar las cosas sagradas. Por eso Dios le mandó un profeta. Y Dios le dijo a Elí: yo había dicho que tú y tu descendencia estarían al mando, al frente de mi pueblo. Pero yo honro a los que me honran, pero los que no me honran serán tenidos en poco. Y la Biblia dice que los hijos de Elí murieron en la guerra. Y Elí, el sacerdote, cuando supo que el arca fue secuestrada por los filisteos, Elí se desnucó, se cayó de la silla y murió. Terminó esa dinastía, terminó esa familia, porque Elí no supo honrar a Dios, no supo hacer respetar, porque honrar es respetar, es sinónimo de respeto. Hay que hacer respetar las cosas del Señor, hermano. Hay que hacer respetar a Dios en tu casa. Usted no puede permitir que se escuche cualquier clase de música en tu casa. Usted no puede permitir que en el lugar donde usted duerme, en el lugar donde usted cena, almuerza, entre cualquier tipo de persona a decir groserías, a fumar, a beber, a no ser que no sea tu casa. A no ser que usted esté ahí como inquilino. Pero si usted es el dueño de la casa, si usted tiene autoridad en esa casa y permite que sus hijos beban alcohol, fumen, entren mujeres, haya fornicación, insultos, se escuche cualquier clase de música, se vea cualquier programa, hermano, perdóneme. Perdóneme, pero usted está haciendo lo de Elí. Usted no está haciendo respetar su fe. Usted no está haciendo respetar al Dios en quien has creído. No estás honrando al Señor. No espere que Dios te honre. No espere que Dios te levante. No espere que Dios pelee por ti. Si a usted le da pena, le da vergüenza hacer respetar tus principios en el Señor. Bendito sea su santo nombre. Leerles este verso. Primera de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fueron las palabras que le fueron dichas al sacerdote Elí. Dios honra a los que le honran. Hermanos, este momento, yo estoy seguro que si usted hoy le dice: Señor, perdóname y ayúdame a vivir una vida que te honre, que te adore, que te alabe, estoy seguro, hermano, que cosas que usted ni siquiera ha pedido, el Señor las va a proveer. Porque Él sabe honrar a sus siervos. Él sabe proteger a quienes creen en Él. Hermano, hay veces honrar a Dios nos va a costar personas. Sí, honrar a Dios nos va a costar inclusive, hermano, comodidades. Honrar a Dios nos va a costar cargos, prestigio. Nos va a costar mucho, pero vale la pena. No importa si el mundo nos deshonra, no importa si por causa de Él perdemos algo. Acuérdese que cuando tú pierdes algo por causa de Dios, tú ganas. Porque estás honrando al Creador del universo. Él sabe cómo sanar, enmendar, añadir lo que el mundo te quita por causa de adorarlo y de honrarlo. Reciba esta palabra, hermano. Deja de estar colocando en primer lugar a tus familiares. Deja de estar colocando en primer lugar tus ideales y honra a Dios. Pon a Dios en primer lugar en tu casa, en tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de hablar, lo que escuchas, lo que ves, que todo lo que hagas honre al Señor. Pregúntese antes de tomar una decisión si esa decisión va a honrar a Dios.
Si eso que te vas a poner va a honrar a Dios. Si eso que vas a beber honra a Dios. Pregúntese si ese programa que usted va a ver honra a Dios. Si esa música que usted va a escuchar va a honrar a Dios. O al contrario, como muchas músicas por ahí que lo que hacen es blasfemar la palabra de Dios y los principios, sus mandamientos. Oh, hermanos, reciban esta palabra. Y usted que está aquí en Uruguay, venga este fin de semana, aquí frente a la Plaza Cagancha, en el Excine Plaza. Te habla el pastor José Manuel. Venga a honrar este viernes en la noche. Todos juntos, honremos a Dios, cantando, adorando. Este domingo en la mañana, en la tarde de la diferencia, a las 15 horas, venga a participar. Y usted que está en otros países, únase a las transmisiones, porque estoy seguro, estoy completamente seguro que Dios tiene poder para honrarte, para bendecirte, inclusive cosas que tú no sabes que necesitas, el Señor las va a añadir. Aleluya. Cosas que tú no sabes. Y prepárense porque de esto voy a hablar en los próximos días. Cuando Dios añade, Dios es... Hermano, hermana, usted que está allá en casa, reciba la victoria. Reciba la bendición. Dile, Señor, ayúdame a honrarte y a caminar en obediencia. Porque de esa manera yo miraré también tu honra hacia mi vida. Aleluya. Amados, qué alegría poder transmitirles y compartirles estos principios, estos pensamientos, estas perlas de la palabra del Señor. No olvide que nos vemos este fin de semana